Buenos días muchachos. Muy buenos días. Quise reunirme con ustedes en este horario. Ya mm, no hacemos cuando generalmente pretendemos avanzar siempre con los dos paralelos de taller juntos, dependiendo de lo que vamos viendo en teoría. Por tanto, al no tener la clase teórica, por lo general no hacemos las clases del taller cuando hay solo una en la mañana. Así que quería juntarme con ustedes para ver lo del trabajo que quedó pendiente de la semana pasada. Ya no sé cómo les ha ido con eso. Ya dejamos, si recuerdan ustedes, vimos los dos selectores cómo funcionaban y dejamos la tarea de conectar, ya de hacer la conexión entre, entre los dos, digamos, entre los dos selectores. Ya de hacer la conexión de estos puntos. Acá tenemos lo que, lo que habíamos visto la última vez. Ya donde teníamos una fuente, el selector de cambio de giro del motor. Y a este otro lado el selector voltimétrico, selector voltimétrico de 7 posiciones, donde teníamos que conectar el voltímetro. No sé cómo les ha ido con eso, si han podido hacer eh, ese trabajo, han podido hacer la interconexión. Sí, profe, pero de uno solamente, Ya, ¿de cuál tuvieron del o de inversor cuál de giro. pudieron? Ya, ¿con el selector voltimétrico han tenido más problemas? Al menos yo sí, con ese no tengo ni idea de cómo. Ya, sí, me imaginé ser que tiene mayor dificultad. Ya no sé si los demás, cómo, cómo han encontrado el trabajo. Necesito ahí que me den alguna realimentación. Y ya, supongo entonces que todos están en la condición tuya o en la mayoría. Profe, Sí, señor. es que en el segundo del voltímetro, o sea, lo que hice yo fue ir haciendo como puentes para Muy ir abajo, porque abajo hay que salir con dos y hay que ir claro. moviendo el voltímetro para ir midiendo. Sí, correcto. Y ahí Entonces, como ir haciendo puente en el de arriba para poder salir justo con los dos abajo y ir midiendo. O sea, eso es lo que hice yo, pero no sé si sí, está bien. claro. O sea, lo que tienes que ir es el análisis, digamos, de cómo conectar las tres líneas más el neutro. Obviamente hay que hacer puentes porque no son 7, necesito cubrir las 7 posiciones aquí arriba con las tres líneas y el neutro. Entonces, obviamente hay ahí que hacer puentes entre algunos puntos y aquí abajo también, porque de estos 7 tienen que salir 2 conductores hacia el voltímetro. Entonces, el asunto es saber dónde hacer los puentes para que en cada posición el voltímetro mida
lo que dice ahí que tiene que medir, ¿ya? Entre las fases que tiene que medir y entre los lugares que tiene que hacer la medición, ¿ya? Entonces, ¿está bien eso? Ya no sé si seguramente no estás seguro de lo que hiciste, así que vamos a pegarle una revisadita aquí rápidamente como para ir orientando el trabajo, ya, e ir viendo cómo podemos resolver este tema. Ya, acá, por ejemplo, les dije que faltaba el neutro, ¿se recuerdan? Aquí falta el... A ver si podemos de aquí. Aquí falta el neutro. Ya lo vamos a dibujar bien ordinario ahí, ¿no? Para el voltímetro, ya para el lado del voltímetro. Aquí en el cambio de giro, ya no creo que haya habido tanto problema para esto. Aquí había que ubicar las posiciones, este tiene 3 posiciones, tiene una posición de cero central, donde si se recuerdan en el 0 ninguno se cerraba. En la posición 1, ya que es esta posición de acá, esa es la posición 1, ya, y esta va a ser la posición 2. Si recordamos, en la posición 1, lo que se cerraba, digamos, era, aquí tenemos la tabla de verdad, en la posición 1 se cerraba el 1, 2, el 1, 2, el 5, 6 y el 9, 10. Esos eran los que se cerraban en la posición 1. Por lo tanto, esos era bueno que los dejáramos juntos. Esos 3 los dejáramos juntos. Es decir, que acá colocáramos el 1, 2. Hacerlo el 1, 2. Para eso tenemos que identificar aquí los contactos. 1, 1, 2. Me perdonan la letra ahí. 3, 5, 6 era el otro. O sea, aquí tenemos que poner un 5 y acá un 6. Y acá teníamos un 9 y un 10. 9 y un 10. Entonces, sabemos que estos son los 3 que se cierran en la posición 1. ¿Ya? Y estos otros 3 se cierran en la posición 2. Por tanto, aquí es donde las 3 líneas deberían ir a esos 3. De aquí, de estas 3 líneas, hacer la derivación acá. Acá en la parte de arriba podemos mantener la misma codificación de líneas, L1, L1, L2, L2, L3, L3. Y aquí abajo hacer el cambio, por ejemplo. Aquí la Profe, L1, ¿sí, señor? no sé si a mis compañeros les pasará, pero a mí se me ve solo en la pantalla donde están la pantalla del Excel. Tienes razón. Ya, gracias por... Yo estaba aquí en la otra y todavía no había cambiado
Voy a cambiar de pantalla. Ahí sí. Ahí sí. Sí, Ahí. profe, Sí, ahí sí. profe. Tenemos entonces en la posición 1, ¿verdad? Se cierra 1, 2, 5, 6, 9, 10. Por tanto, estos tres, les decía, dejarlos juntos a un lado. Los otros tres que corresponden al 3, 4, 7, 8 y 11 y 12, los dejamos los tres juntos al otro lado. Y entonces aquí tiramos de L1, L2, L3 a estos tres puntos, de estos tres al motor. Con eso ya en la posición 1 pasa L1, L2, L3 y me queda L1 en U1, L2 en B1 y L3 en W1. No sé si hasta ese punto todos comprenden bien. No todos, no creo que haya problema hasta ahí. Ahí pasaríamos las tres líneas a los tres primeros puntos y de las salidas al motor, del 6 al B y del 10 al W. Entonces cuando pongamos el selector en la posición 1, como se cierran estos tres, L1, L2 y L3 pasan directo hacia el motor y alimentan L1 en U1, L2 en B1 y L3 en W1. Y echan a andar el motor en un sentido, con la posición 1. En la posición 0 se abren todos, por tanto el motor queda sin energía. Y en la posición 2 se cierran estos tres. Entonces acá es donde tengo que yo tirar la L1 a L1, L2 a L2 y L3 a L3. Y aquí abajo L1 la vuelvo a tirar L1, pero aquí con estos dos puedo hacer el cambio. L2 lo tiro a L3 y L3 lo tiro a L2. Estos son puentes que se hacen internamente en el selector, ¿ya? Entonces son puentes bien cortitos que se hacen en el, digamos, en el mismo selector, ¿ya? O sea, se hacen, por ejemplo, de aquí a acá. Hay otro que se hace de aquí a este punto del 5 acá, y el tercero del 9 a acá. Entonces ahí tenemos tres puentes en la parte de arriba, ¿verdad? Donde llevo L1, L2 y L3, que es donde yo los voy a conectar aquí arriba. Los llevo a estos otros tres contactos que se cierran en la posición 2. Y aquí arriba es donde yo conecto entonces L1 en L1. Para mantener esa fase, recuerde que para hacer el cambio de giro siempre hay que mantener una de las fases en la misma posición y hay que cambiar las otras dos. Ya así hacemos efectivamente un cambio en la secuencia del motor. Entonces, aquí es donde hacemos el cambio de giro, porque L2 lo conectamos a donde iba L3 y L3 acá lo conectamos donde iba L2. Y luego lanzamos solamente desde acá las tres líneas de aquí a U, de aquí a B y de aquí a W. Ya, no sé si está claro esto, o si hay dudas sobre esto, sobre esta configuración del cambio de giro. Si hay dudas, por favor me dicen para dar más detalle.
o si no pasamos a analizar el tema del voltímetro solamente. Ya ustedes me dirán ahí, por favor. Yo prefiero, profe, que analicemos lo otro. ¿Ya? ¿Sí? Pasamos al otro entonces. Pero este está claro, ¿verdad? Este está claro cómo funciona. Sí, profe. ¿Por qué? Porque así mismo, como está este, es después cómo lo vamos a hacer, pero en vez de usar un selector, ya vamos a usar dos contactores. ¿Ya? Tocaba esta semana revisar el contactor. Lamentablemente hemos tenido 2 feriados en el proceso, pero la próxima clase teórica revisamos bien en profundidad lo que es el contactor y después vamos a reemplazar estos 3 contactos que están acá, el 1, 2, 5, 6, 9, 10, los reemplazamos con un contactor y estos otros 3 contactos que aquí se cierran en la posición 2 del contactor, perdón, del selector, los vamos a reemplazar con otro contactor. Entonces, con 2 contactores vamos a hacer el trabajo que estamos haciendo aquí con un selector. Ahí nos cambiamos de una maniobra manual a una maniobra electromagnética. Y vamos a ver las grandes ventajas que tenemos con la maniobra electromagnética y por qué por lo general es esa la que se decide implementar. Ya, aunque la maniobra manual todavía está presente en muchas situaciones que con motores más pequeños o más simples. ¿Ya? Vamos acá entonces a ver el voltímetro, que yo sé que era el que les iba a generar más problemas en cuanto al trabajo. Y hay que ver la tabla de verdad. Ya vamos a mirar la tabla de verdad para, para ver cómo funciona esto. Tenemos acá, esta es la tabla de verdad completa, selector voltimétrico. Entonces, en la posición 0, ya por lo menos en la posición 0 sabemos que ninguno se cierra, ahí queda sin medir el voltímetro. En la posición L3, L1 se cierra 3,4 y se cierra 9,10. ¿Ya? Por lo tanto, aquí en esta posición debe pasar L3 y debe pasar L1. Ya vamos a llevar esto lo vamos a llevar al Word, vamos a imprimir pantalla y lo vamos a llevar al Excel, perdón, para tenerlo al lado. El Excel, lo vamos a llevar aquí al Word. Ya, vamos a ver si podemos tener la tablita de verdad aquí cerca. Vamos a recortar esto hasta aquí. Si la podemos traer aquí arriba. Y se me perdió todo lo demás. Ahí está, a ver, ahí está. Y ya, aquí vamos a tener la tabla de verdad al lado del selector, como para poder verla mejor. Ahí no sé si la ven o la acercamos un poco más. Por ahí parece que se ve mejor. Ya, entonces tenemos
Vamos acá, para no complicarnos la vida, a colocarle nombre en orden a los contactos. O sea, aquí le vamos a colocar el contacto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 y 12. ¿Ya? Esa va a ser la designación que le vamos a hacer. Ya no le voy a poner número yo aquí porque me voy a demorar mucho en hacerlo ahí a mano alzada. Pero ustedes le ponen ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, esos van a ser el nombre que le vamos a poner a los contactos, ya para ir viendo. Entonces, acá tenemos que poner L1, L2, L3 y N, entrando por acá al selector, y acá de alguna manera tienen que salir al voltímetro, que son estos dos bornes de acá, los que corresponden con la posición. O sea, en la posición L3, L1, donde se cierra 3, 4 y 9, 10, o sea, se cierra este y se cierra este, ya, estos dos deben estar conectados en esas posiciones, ya, para L3, L1. Entonces, vamos a hacerlo directamente, o sea, L3 lo vamos a conectar al contacto, al segundo contacto. Vamos a conectar aquí L3. No nos vamos a hacer mucho problema. Aquí conectamos esto que vamos a llamar L3. Aquí me sale mejor un cuadro de texto. Ahí vamos a poner a L3. Profe, Sí, señor. cuando se refiere a L3 se refiere a las líneas, ¿cierto? De que están arribita. Sí, señor. A estas de acá, Ah, ya, 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 ya. a estas mismas. ¿No es cierto? Que para no llevar esta para allá o hacer de aquí y tirar para allá, la voy a dibujar aquí, no. Esta L3 es esa misma. Entonces ustedes ahí en el dibujo más ordenado conectan esa L3, que es la que está acá. Entonces la pueden de aquí mismo sacar una conexión y sacarla hacia este punto. ¿Ya? Entonces L3 la estamos conectando aquí al contacto 3,4, porque el contacto 3,4 es el que se cierra ya para la medición de L3, L1. Se cierra 3,4, que me va a dejar pasar L3 hacia el voltímetro. Aquí, L3 me deja pasar hacia el voltímetro. Entonces, ahí en la posición, en esta primera posición que le llamamos L3, L1, se va a cerrar el contacto 3,4. Por tanto, en esa posición, L3 va a pasar directo a un borne del voltímetro, ¿no? Y el otro borne que tiene que pasar es en el contacto 910. Ahí tiene que pasar L1. Y el contacto 910 es este que tenemos acá. Por tanto, ahí tiene que pasar L1. Este es L1, la línea 1. Y vamos a conectar L1 aquí al contacto 910. Y de aquí vamos a salir al voltímetro.
Entonces, si se fijan con esa conexión, hicimos la conexión del voltímetro para una sola posición. ¿Ya? O sea, efectivamente, si lo colocamos en la posición L3, L1 del selector, efectivamente vemos que, según la tabla de verdad que hicimos la semana pasada, se cierra el contacto 3,4 y el contacto 9,10. O sea, al cerrarse el 3,4 y el 9,10 que está aquí, efectivamente pasa L3 y L1. Y el voltímetro va a medir lo que me está diciendo en la plantilla, digamos en la plantilla del selector, ahí en donde tengo yo el control manual, efectivamente voy a estar midiendo L3, L1, ¿ya? Porque está llegando L3 aquí y L1 ahí en esa posición. O sea, estoy cumpliendo con esa primera posición correctamente. Hasta ahí no hay problema. Si llegara hasta ahí el trabajo sería perfecto, pero tenemos otras 7 posiciones que atender. ¿Ya? O sea, vámonos a la siguiente. ¿Ya? En la siguiente me dice L2, L3. Y me dice que cuando mida L2, L3, se va a cerrar el punto 1,2 y el punto 7,8. Entonces, fíjense, aquí en la segunda posición también tiene que pasar L3. ¿Ya? También tiene que pasar L3, pero ahora se va a cerrar el punto 1,2. O sea, se va a cerrar este. ¿Mm? Y también tiene que pasar L3. Entonces, puedo tirar yo un cable de L3 para acá, o simplemente hago aquí un puente, ¿Mm? Para que cuando se cierre el contacto 1,2, pase L3 por aquí hacia el selector, hacia el voltímetro. Hagámoslo, veamos cómo nos va. Tomamos esto y hacemos un puente ahí. Entonces, cuando tengamos esa posición L2, L3, por este contacto 1,2, por aquí va a pasar L3. ¿Ya? Eso es lo que sabemos. Estamos en esta posición analizando. Y L2 tiene que entrar por el contacto 7,8. ¿Mm? L2 tiene que entrar por el contacto 7,8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este es el otro que se cierra. Entonces L2 lo vamos a hacer ingresar por ahí. Aquí tenemos L2. Y este contacto de aquí lo hacemos pasar por 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es el contacto 7, 8. L2 lo conecto. Oh, me fui por otro lado. L2 lo conectamos aquí. Acá. Entonces, ahora, en esta posición L2, L3, tenemos cerrado el contacto 1, 2, o sea, yo tengo L3 aquí abajito, y tengo el contacto 7 y 8, tengo L2 aquí abajito. Y estos tengo que hacer que vayan a la posición del voltímetro, o sea, que se unan a estos dos que ya estoy enviando hacia el voltímetro. Eso hace que este L3 que tengo aquí se me junte con alguno de los dos puntos que van al voltímetro. ¿Ya? O sea, el punto 2 lo voy a juntar con el punto 1, 2, 3, 4. El punto 2 va a ir unido, el punto 2
lo puedo unir con el punto 4, 6, 7, 8, 9, 10. Con el punto 1 lo voy a juntar con el punto 10, perdón, el punto 2, así, para que salgan en orden. Vamos a hacer que salgan en orden hacia el voltímetro, ¿ya? Entonces, la posición 2 me dice L2, L3. Eso quiere decir que por aquí, por este punto, debe salir L2. ¿Mm? Entonces, por aquí está saliendo L2 en esa posición. Por lo tanto, la unión que yo voy a hacer va a ser acá. Entre... aquí. No sé si me entienden, es L2, L3. Por tanto, por este cable tiene que ir L2 y por ese L3 para mantener el orden. Por tanto, este yo lo voy a conectar aquí con L2 y voy a hacer ese puente de ahí y voy a conectar el punto 1, 2, 3, 4, el 4 con el 8. Ya lo voy a tener los dos conectados. Voy a hacer ese puente ahí. Y este de acá es donde salía L3, o sea, donde va a salir L3 en esta posición, lo tengo que conectar acá, porque por aquí tiene que salir L3 ahora. Ya ahora L3 tiene que ir por este conductor, no por el primero. Así que este, que es el punto 2, lo voy a conectar con el punto 8. Y quedó el 2 conectado con el punto 2 conectado con el 8. A ver, déjenme ver si está bien. Ahí me enredé un poco. El punto 2 7, 8. 7, 8. Entonces, en la posición 1, vamos a revisar. En la posición 1, L3, L1, vamos a tener que se cierra el 3 y el 4, o sea, este. L3 va a ir al voltímetro y se va a conectar a ese punto también, pero este no se cierra en esa posición, así que no hay problema de cortocircuito. Y se cierra también el punto 910, que es este punto de acá, que va al voltímetro con L1, y también L1 va acá, pero ese contacto no se cierra en esa posición, así que estamos bien. Luego tenemos el cambio acá a L2, L3, se cierra este primer contacto, tengo L3 pasando por acá y llegando a este punto para conectar, para que este sea L3, aquí en esta nueva posición este contacto 910 no se cierra, por tanto no hay problema de cortocircuito, L3 no se va a juntar con L1 y se cierra también 7 y 8, que es este de aquí, que es L2, vengo con L2 por aquí y L2 lo tiro a la primera línea que está acá en el contactor. Este contacto también permanece abierto en la posición L2, L3, por tanto no hay problema de cortocircuito. ¿Ya? Hasta ahí hemos atendido dos posiciones, ¿ya? O sea, estamos funcionando correctamente en la posición L3, L1 y en la posición L2, L3, así con el cableado que llevamos hasta ahora.
Ya, no sé si me siguen, no sé si hay alguno que está perdido. Y pasamos a la tercera posición entonces. Ya, la tercera posición es L1, L2. O sea, ahora deben pasar estos dos hacia el voltímetro en ese orden. L1 por este cable y L2 por este otro, por el segundo. Y para eso se me cierran los contactos 7 y 8, que ya estaba cerrado anteriormente. 4, 5, 6, 7, 8. Este mismo, L2. O sea, si se fijan, este sí sigue cerrado porque L2 tiene que pasar por este conductor. L2, este va a permanecer cerrado. 3, 4 no se cierra, así que estamos bien. Con 9, 10. Ya con 9, 10. Con este. Entonces L10 pasa por acá, por este contacto. Entonces no tenemos que hacer nada para la tercera posición. Ya con el cableado que teníamos sirve para la tercera posición también, porque 7 y 8 permanece cerrado, no abre nunca en ese cambio. 7 y 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, este permanece cerrado para L1, L2. Eso quiere decir que L2 viene por acá, sigue ahí y se mete por acá. Y L1 ahora se cierra 9, 10 nuevamente, por tanto este se cierra. Y L1 sigue para el voltímetro. L1 también sigue para acá, pero este permanece abierto en esa posición. Entonces, hasta ahora nos funcionan las tres posiciones primeras. Nos funciona L3, L1, nos funciona L2, L3 y nos funciona L1, L2. La próxima posición, que es la posición 0, esa todos están abiertos, por lo tanto no tengo ninguna medición en el voltímetro, no estoy midiendo nada. Y ahora vienen las mediciones con el neutro. ¿Ya? En la primera posición, L1N, tiene que pasar L1 y tiene que pasar el neutro. Y para eso se me cierran los contactos 910, que aquí vemos que efectivamente es el contacto de L1, 910, que está aquí, y 910 pasa directamente a ese punto del voltímetro. Y también se me cierra este que es 11 y 12, que si ustedes se fijan, ese contacto 11 y 12 permanece cerrado en las tres posiciones de la medición del neutro. Ya no se abre ni siquiera en el paso de una posición a otra, porque es una transición cerrada de aquí a aquí y una transición cerrada de aquí a acá. Eso me está diciendo que este contacto 11 y 12 es el contacto del neutro. ¿Ya? Copio, pego, y aquí vamos a colocar entonces el neutro. Vamos a conectar el neutro a ese punto. Entonces, y de acá, ya estamos en esta posición, en la posición L2, perdón, L1N, y en L1N se cierra 910, o sea, se cierra este, por lo tanto L1 va a pasar por este conductor. Necesito que por este de acá pase entonces el N. Entonces tengo que hacer un puente. Espero que no nos quede muy enredado esto. Hay que hacer un puente entre este punto y el contacto 11 y 12. Ya lo vamos a hacer aquí por encima
de todos estos, ya en este punto, así. Todos estos, ninguna de estas cruces son uniones, son cruces nomás de conductor. Entonces, en la posición L1N se cierra 910, se cierra este, por tanto L1 viene aquí y pasa directo al voltímetro. También viene al contacto 1,2, pero el contacto 1,2 está abierto en esa posición, así que no se junta con L3, no hay problema. Y N, que viene por este contacto que se cierra, que es el 1112, viene para acá el neutro, viene para acá el neutro y se va de este punto al voltímetro. También de este punto sale al contacto 7,8, pero el contacto 7,8 está abierto en esta posición, así que no se junta con L2 el neutro. Y también vemos que este punto sale aquí, a ver, sale para el voltímetro, para el punto neutro, no, este es el único punto donde sale, aquí al contacto 7,8, pero como 7,8 está abierto en esa posición, no hay problema de que se me vaya a juntar con L2, así que no hay peligro de colocar este neutro en ese punto para que se vaya al voltímetro. Entonces, en la posición L1N, que se cierra 910 y 1112, se cierran estos dos últimos, por L1 va a pasar la línea L1 al voltímetro y por acá va a pasar el neutro que lo llevamos por este puente hasta este punto para que se vaya al voltímetro por este lado. Y ya tenemos L1N cubierto. Ahora, L2N, tenemos el mismo caso del punto 1112, ya que este va a ser en estas tres posiciones que va a estar cerrado, va a permanecer cerrado. Por tanto, el neutro se va a ir por acá hacia el voltímetro, ¿ya? El único peligro que tendríamos es si se cerrara junto el 11 y 12 con este que es el 7,8, ¿ya? Pero eso no ocurre nunca en ninguna posición, según lo vemos acá. El 7 y 8 permanece abierto siempre en todas las mediciones del neutro. Así que no hay peligro que se me vaya a juntar acá con L2, el neutro. Entonces, en esta posición L2N, el neutro sigue pasando por acá, continúa yendo por este punto. Y L2, para pasar L2, dice que se cierra el contacto 5,6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí voy a ocupar este contacto que me estaba quedando solito, ¿ya? Este entonces lo voy a usar para L2, para medir el neutro. Si ustedes se fijan, 5,6 solo se cierra. 5,6, este contacto que todavía no hemos conectado, solo se cierra en esa posición. No se cierra en ninguna otra posición, solo en esta. Entonces, este contacto solo va a servir para esta medición de L2N, para hacer pasar L2 hacia el voltímetro. Vamos a poner aquí un puentecito entonces de L2 a este punto de acá. Y ahí vamos a tener entonces el neutro pasando por este punto y yéndose al voltímetro, y L2 pasando por el 5,6, y este punto se tiene que ir al voltímetro por este conductor. ¿Ya? Por acá se está viniendo el neutro, por aquí, así que por este se tiene que ir este conductor. Hay que hacer entonces el puente correspondiente ahora a L2 para que L2 se vaya
por este conductor para allá. Entonces tomo de aquí y hago ese puente, ese cruce hacia ese punto. Entonces, en la posición L2N se va a cerrar 5, 6. Este se cierra 5, 6. Y L2 viene por acá y se va al voltímetro por ese punto. Aquí L2 también se viene por este conductor hacia el punto 2, pero este contacto permanece abierto en todas las mediciones, entonces no hay problema a que vaya a haber un cortocircuito. L2 entonces pasa por aquí para el voltímetro y el neutro pasa como siempre por aquí al voltímetro. En la tercera posición, L3N, aquí nos falta una posición. Tenemos solo marcado aquí en el selector voltimétrico este punto, ya que es el punto 11-12, que es el neutro, pero nos falta, no hay ninguna posición marcada aquí. Profe, ahí le falta la 1-2, que en un paralelo la midió y en el otro se le pasó. Podría ser 1, 2, 3, 4, profe. Ya. ¿Pero lo tienen ustedes ahí escrito? No sé si lo anotaron. Pero claro, tendría que ser, para que pase L3, tendría que ser 3, 4. Claro, tiene que ser 3, 4. No puede ser 1, 2. A ver. No puede, no puede, tiene que ser 1, 2. No puede ser 3, 4. Si fuera 3, 4, nos hace un cortocircuito. ¿Ya? Si se cerrara 3, 4, ocuparía el lugar del neutro, L3. El neutro, acuérdense que está viniéndose por acá. Viene el neutro por aquí y se junta en este punto. O sea, si se cierra 3, 4, tenemos un cortocircuito entre L3 y N, aquí en este punto, y quemamos todo el asunto. Así que, por obligación, tiene que cerrarse el punto 1, 2. ¿Ya? Y me faltaría poner la X ahí, ya que seguramente lo hicimos, pero a lo mejor no grabé el archivo. No sé qué pasó, pero no quedó esa X ahí. Ahí tiene que ser esa X. Tiene que ser cerrarse el punto 1, 2 y el punto 11, 12. Entonces, si se cierra 1, 2 y 11, 12, que son los contactos de los extremos, el neutro va a pasar por acá, va a llegar a este punto y se va a ir por aquí al voltímetro. Y por el punto L2 va a venir L3, va a pasar por este contacto, va a recorrer por aquí, se va a juntar en este punto y va a pasar el voltímetro por acá. ¿Ya? En este caso L3 también se va a venir por este punto hacia acá, pero este contacto, que es el 5,6, permanece abierto, así que no hay problema que L1 se me vaya a juntar con L2. Y así entonces, con ese cableado, tenemos las totalidades de las posiciones cubiertas. Ya pueden hacer ustedes ahí un repaso después de cada una de las posiciones y ver cómo opera, ¿ya? Pero básicamente esta es la posición. 12 se tiene que juntar con 4 aquí. Entonces, eso es más o menos la dinámica de cómo opera esto. Ya, hay no sé, les puedo, no lo tengo aquí adentro.
Les voy a Profe. dejar una... ¿Sí, señor? ¿Podría dejar su correo para mandarle el trabajo? Por favor. Sí, pues, señor. Valdivia 31. Todavía no. Mi correo, bueno, les tiene que haber llegado por el correo mío, no sé si les llega con mi dirección, las invitaciones, los, los códigos de Zoom. Mi correo es el siguiente, se los voy a dejar acá. Perdón, francisco.valdivia A, son dos A ahí, esa A es por mi segundo apellido, arroba, ya por algún motivo no se me quiere hacer el arroba ahora. Pero es @usm.cl, ¿cierto? Correcto, arroba usm.c. Ya, ahí. Seguramente algo le pasa al teclado ahí que no me quiere hacer el arroba ahí. Entonces es francisco.valdivia.a, ya van dos A junto ahí, arroba usm.cl. ¿Ya? Ahí me envían Profe, entonces gracias. el trabajo. Tiene que estar ahí todo ahí ustedes lo hacen lindo. Aquí lo hicimos horriblemente con la mano alzada del Word. De aquí estas tres líneas saliendo hacia este selector, los puentes de este selector, y de aquí también saliendo hacia el segundo selector voltimétrico, los puentes aquí arriba, los puentes aquí abajo, que son un poquito más, y al voltímetro. Entonces ahí ustedes repasen también cada una de las posiciones para que le vean la lógica. Ya la idea de esto es que ustedes puedan empezar a asociar la lógica de contactos, ¿ya? Y ver cómo por medio de contactos podemos hacer muchas cosas. Y esta lógica que van a ustedes a adquirir de base les va a servir después para hacer cualquier tipo de diseño, para programar PLC, para hacer la programación de algunos módulos programables. Ya si adquieren bien esta lógica de contactos que estamos desarrollando ahora, les va a servir para mucho en adelante. Así que eso, muchachos, ya dejamos hasta acá. Espero sus trabajos. Hasta hoy día a medianoche tenemos para entregarlos. Y eso, no sé si queda alguna otra pregunta, duda, consulta. ¿Agregamos la tabla de verdad o no es necesario? No, la tabla de verdad no es necesaria. Ya esa ya la desarrollamos en el taller, la medimos, entonces solamente los conductores puestos y los números de los contactos no se les olvide. Ya tienen que ir numerados todos los contactos, ¿ya? Y con los respectivos puentes eso, ¿ya? Y las conexiones. Con eso estamos ok. ¿Ya? Ya, profesor. Estamos entonces, muchachos. Cuídense. Ya, profe, gracias. Que pasen Nos buen fin de estamos semana. viendo. Chao, profe. Igualmente, estén bien. Nos estamos viendo.